Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Nos gozamos de poder compartir la palabra del Señor una vez más por esta plataforma de avivamiento espiritual. Un saludo para todos los hermanos, los amigos que siempre están pendientes de las transmisiones en este canal. Apóyanos, aleluya, con su like y también compartiendo la transmisión para la honra y gloria del Señor, que creemos que es de mucha bendición, ayudando a expandir la predicación del Evangelio por todas las naciones. Amén. Estaremos compartiendo una palabra de mucha bendición en breve. Amén. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de los amigos, de los hermanos. Amén. Que siempre están pendientes ahí conectados. Amén. Pendientes de las transmisiones que hacemos en nuestro canal, Avivamiento Espiritual. Que Dios bendiga grande y poderosamente la vida de cada uno de ustedes. Nos gozamos mucho de poder compartir la palabra del Señor una vez más a través de esta plataforma de Facebook, amén, donde creemos que la palabra de Dios ha sido de mucha bendición para muchas personas, muchas almas, amén. Y lo que nos anima cada día más y más de seguir compartiendo la palabra del Señor, amén, es ver y escuchar cómo Dios sigue restaurando las personas por la gloria de su nombre a través de sus santas escrituras. Amén. Hay poder en Jesús porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por esto, como dijo el apóstol Pedro, no podemos dejar de testificar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Nosotros somos testigos del poder de Dios y por eso nos gozamos. Amén. Nos gozamos mucho y pues le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha permitido una vez más compartir su palabra por este medio. Amén. Así le pedimos a los amigos, a los hermanos, los que siempre conectan. Amén. Apóyanos, aleluya, compartiendo la transmisión. Amén. Para la gloria del Señor, que creemos que siempre es de mucha bendición cuando la palabra del Señor se expande por estas plataformas. Amén. Siempre hacemos todo para la honra y gloria del Señor. Amén. Así que queremos compartir una palabra muy poderosa, muy profunda, una palabra de mucha edificación, de mucha bendición para las personas, tal como amigos, como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Porque algo que nosotros debemos de entender, todavía hay un Dios que salva. Hay un Dios que todavía tiene misericordia, que todavía liberta, que todavía cambia. Y ese es el Dios de los cielos que hoy predicamos. Gloria sea el Señor. La palabra del Señor nos enseña en un verso muy conocido. San Juan capítulo 3, verso 16, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Romanos capítulo 5, verso 8, dice que así Dios ha demostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que la Biblia demuestra, mi hermano, de lado a lado que el amor de Dios es tan grande que Él dio a su único hijo para que viniese aquí a la tierra y se presentase como sacrificio agradable por el pecado de la humanidad, por el pecado de nosotros. Alabanza al Cordero, porque si no fuese por un sacrificio perfecto, no hubiese perdón de pecados. Y gracias a Jesús, gracias a Dios, de que Cristo vino y dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros por medio de él obtuviéramos lo que hoy tenemos, que es un don inmerecible, que es la gracia de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Y esa gracia, esa misericordia es lo que quiero compartir hoy, de que todavía Dios tiene misericordia de las personas, mi alma adora a Jesús, que andan allá afuera desahuciados, desalentados, personas que piensan que ya no hay esperanza. Mi alma adora a Jesús. Todavía el Dios de los cielos dice en su palabra, Isaías capítulo 59, que los brazos de Jehová no se han cortado para salvar, ni sus oídos se han agravado para oír. Todavía Dios anda buscando libertar a un cautivo, quebrantar cadena, perdonar pecado. Ese es el Dios de la gloria que nosotros predicamos, y les quiero compartir una palabra, mi alma adora a Jesús, en esta noche, que nos va a ayudar a enfocarnos en el Dios de los cielos, en el Dios de misericordia, el Dios que hoy
anda buscando a aquellas personas, mi alma adora a Jesús, que están necesitados de Él y necesitados de una palabra, gloria sea el Señor, de esperanza, gloria a Jesús. Y el verso base que quiero usar en esta noche, amén, que Dios bendiga grandemente a todos los amigos, los hermanos ahí que se conecten, que Dios bendiga su vida grandemente, amén, soy un guerrero de Dios, Dios te bendiga grandemente, la paz del Eterno sobre su vida siempre, aleluya. Cristo vive para siempre. Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante, mi alma adora a Jesús. La palabra del Señor dice, honrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, hablando de Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Santo es el Señor. Y hoy quiero hablar bajo el tema de qué espíritu sois. Hay poder en Cristo Jesús. Esta palabra creo que será más un consejo para nosotros los que pregonamos, los que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que significa el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Gloria sea el Señor. Y voy a comenzar diciendo de que cada vez que se anuncia la palabra del Señor, aleluya, a las almas perdidas, debe de recibir las buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? De que hay un Cristo que rompe las cadenas, hay un Cristo que perdona los pecados y los limpia con el poder de su sangre. Ahora, quiero desglosar un poquito aquí la historia que acabamos de leer aquí, que dice la palabra del Señor y enseña que Cristo, mientras predicaba, andaba siempre con sus discípulos y enseñándoles, aleluya, el evangelio que Él vino a establecer aquí en la tierra. Él anduvo con muchos de sus discípulos enseñándoles el mensaje de la salvación, el mensaje que da vida, el mensaje, gloria sea al Señor, que traía las almas a un arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista vino anunciando una palabra, él vino en el desierto anunciando, aleluya, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria sea el Señor. O sea, el mensaje del evangelio siempre debe de llamar a las personas a un arrepentimiento, a un convertimiento. Gloria sea el Señor. O sea que el evangelio de Jesucristo es una luz que alumbra el camino de las personas que andan en tinieblas. Gloria sea el Señor. O sea, mi hermano, gloria sea el Señor, que la palabra de Dios siempre ha de ser una guía para las personas que andan perdidos, para que puedan encontrar el camino de la verdad. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que Cristo siempre vino enseñando a su discípulo la forma como deberían de predicar el evangelio. Juan comenzó hablando, aleluya, del arrepentimiento y de un convertimiento. Alabanza a Jesús. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Pedro, en el primer discurso, en el capítulo 3 de Hechos, verso 19, el apóstol Pedro levantó entre la multitud de personas que pensaban que ellos estaban ebrios después de que se descendió el Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Y dice la palabra que la multitud de personas lo escuchaba hablando su propio idioma. Y habían algunos que se burlaban y decían, estos están llenos de mosto. Pero Pedro se levantó y empezó a dar un discurso a aquella multitud de personas. Y al final, en medio de ese discurso, le dijo, ese Cristo que vosotros mataron,
Él vino a ser la piedra principal del ángulo. Gloria sea el Señor. Él ha venido a ser el dador de la vida, el que rompe las cadenas. Y dice la palabra que aquella multitud, después de escuchar la predicación de Pedro, ellos fueron cortados. La palabra les llegó al corazón, porque Pedro no simplemente señaló el pecado, sino que señaló, gloria sea el Señor, la solución. Mi alma adora a Jesús. Dice que aquellas personas preguntaron: ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, siempre el evangelio de Jesús debe de traer un mensaje de arrepentimiento para que las almas procedan hacia la salvación. Por eso, aquí en esta historia vemos de que mientras Jesús con sus discípulos van en camino hacia Jerusalén, porque dice la palabra que Cristo, aleluya, dice que cuando cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, llegó el momento que Cristo ya tenía que ascender aleluya, a los cielos, a la diestra del Padre. Aleluya, ¿para qué? Para interceder por los pecadores, por nosotros aquí en esta tierra. Mi alma adora a Jesús. Y dice la palabra que Cristo, cuando cumplió el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mi alma adora a Jesús. Y dice la palabra del Señor que envió dos de sus mensajeros, algunos mensajeros, delante de él, gloria sea el Señor, para hacer preparativos. Y esto era que Cristo iba a pasar por Samaria. Todos nosotros que tenemos conocimiento de la Biblia, y voy a aplicar para los hermanos o los amigos que no tienen conocimiento mucho en cuanto a los samaritanos, perdón, los samaritanos eran personas despreciadas por los judíos, eran personas, aleluya, que no eran tomados en cuenta por la razón de que ellos no eran judíos, gloria sea el Señor, puros. Ellos eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. Entonces había una mezcla de mitad judío y mitad gentil. Gloria sea el Señor. Y esto formó samaritanos. Ahora los samaritanos eran despreciados por los judíos, por los que eran puros. Aleluya, judíos. Gloria sea el Señor. Y no muchas personas, la verdad, la mayoría de los judíos nunca ni siquiera querían pasar por la tierra de los samaritanos. Ni siquiera querían pasar cerca. Según el trasfondo o la historia, dice que cuando los judíos iban a pasar por Samaria, ellos nada más pasaban lejos por el borde de la región de ellos. Ni siquiera querían tocar la tierra de los samaritanos, porque los samaritanos siempre eran contados como personas impuras, contaminadas. Gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo vino a cambiar la situación. Mi alma adora a Jesús. La palabra de Dios enseña que Pedro en algún entonces estuvo sentado en la terraza de la casa de un tal Simeón. Dice, y oraba, gloria sea el Señor. Pero Dios se manifestó en una visión a Pedro y dice que los cielos se abrieron como una cortina y aleluya, dice la palabra que bajaron lienzo del cielo y Dios le dijo a Pedro: mata y come, porque en la visión dice la palabra de Dios que Pedro empezó a ver todo tipo de animales, cuadrúpedos, gloria sea el Señor. Y cuando Dios le dijo a Pedro: mata y come, dice la palabra que Pedro respondió a la voz y le dijo: Señor, nunca he venido a mi boca nada inmundo. Y Dios le volvió a hablar a Pedro, a declararle y le dijo: Pedro, no llamas inmundo lo que yo he santificado. O sea que Dios estaba revelando a Pedro lo que él venía a hacer, alabanza a Jesús, con los gentiles. Ya por medio de la sangre del Cordero de Dios, ya los samaritanos no eran vistos, aleluya, como gentes impuros, no eran vistos como gente despreciable sin esperanza, sino que eran gente que realmente el reino de los cielos empezó a enfocar sobre ellos, sobre su situación, sobre su condición. O sea,
Cuando Cristo vino, Él dijo algo muy importante. Mi alma adora a Jesús. Y dice la palabra del Señor. Voy a relatar poco a poco diferentes versos de la palabra. Dice la Biblia que en algún entonces, mientras Cristo predicaba, fue invitado a la casa de un tal Mateo, gloria sea el Señor, que Mateo, Cristo, después de llamarlo de las mesas de los tributos, cuando él cobraba los impuestos, dice la Biblia que Mateo invitó a Jesús a cenar a su casa. Pero juntamente con Jesús habían invitado a muchos pecadores y muchos cobradores de impuestos. Y dice la palabra, cuando los judíos que vuestro maestro sienta a comer a las mesas con los pecadores y los cobradores de impuestos. Mi alma adora a Jesús. Y Cristo, escuchando esta palabra, la Biblia dice que Cristo le respondió y le dijo, mira, yo no he venido a buscar a los que son sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido para los justos, sino para los pecadores. O sea, Cristo vino revelando a través de la palabra que el enfoque del reino de los cielos no vino sobre los justos, sino sobre los pecadores. Mi alma adora a Jesús. Ya voy a hacerle entender hacia dónde va este mensaje. Gloria sea el Señor. O sea, de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor siempre revelaba el pecado. Por esta razón, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo empieza a revelar muchos misterios que muchas personas todavía no habíamos conocido. Y Pablo tenía una lucha, una batalla que todos tenemos hoy en día. Y Pablo empezó a revelar el conocimiento del pecado, cómo fue que lo conoció. Y Pablo dijo, mira, donde hay ley no existe la culpa de pecado, pero por causa de la ley yo he tenido el conocimiento del pecado. O sea, que la palabra del Señor, gloria sea el Señor, ha venido, la ley del Antiguo Testamento ha venido nada más a señalar lo que era malo o lo que es malo en medio del corazón del hombre. La ley vino a alumbrar y darle cuenta a la persona o hacernos saber. Pablo está diciendo, yo no sabía que la fornicación era pecado hasta que leí en la ley donde dice no fornicarás. Yo no sabía, dice Pablo, que adulterar era pecado hasta que en la ley fue encontrado que no adulterará. Yo no sabía que robar, yo no sabía que hacer mentira, gloria sea el Señor, era pecado hasta, gloria sea el Señor, hasta que la ley lo reveló. Hermano Jordi Burgos, Dios te bendiga, siervo. Sí, estamos usando como verso base Lucas capítulo 9, verso 51. Amén. Lucas 9, verso 51. Y estamos hablando bajo el tema de qué espíritu eres o de qué espíritu sois. Amén. Gloria sea al Señor. O sea que la ley, hermano, simplemente vino a revelar el pecado en lo que era malo. Ahora, era tan difícil. ¿Por qué? Porque la ley decía, si cualquiera que fuere hallado en el acto de adulterio, que fuese apedreado a muerte. Gloria sea el Señor. Mas esto, los judíos, los maestros, Dios mío, los doctores de la ley, vinieron practicando y guardando desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo, gloria sea el Señor, de Juan el Bautista. Todavía, alabanza al Cordero, Cristo vino a encontrar, alabanza al Cordero, a los judíos, a las personas que enseñaban la palabra del Señor, practicando estas leyes. Gloria sea el Señor. Ahora, hay algo, mi hermano, que nunca podían entender a través de la ley, a través de la palabra del Señor. Que Dios, hermano, dice la Biblia que Dios es un Dios, aleluya, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Es cierto que Dios nunca, alabanza al Cordero, toleraba el pecado. Dios nunca, gloria sea el Señor, ha tolerado, ha soportado el pecado. Pero algo que Dios sí le encanta es ver
un pecador arrepentido. Lo que Dios sí le encanta es ver una persona que cuando se encuentra, alabanza al Cordero, alumbrado, cuando la palabra lo desnuda, cuando la palabra alumbra, alabanza al Cordero, lo malo que está haciendo, que esa persona se doblega y dice: realmente me encuentro en una situación donde verdaderamente necesito proceder a un arrepentimiento. Ahora la Biblia, oh, mi alma adora a Jesús, la Biblia nos enseña y relata cómo Cristo vino tratando de enseñarle esto a los discípulos y también a los judíos, a los fariseos, a los escribas, aquellas personas que le había dado la responsabilidad de predicar el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué estamos usando hoy en día, hoy el tema de qué espíritu soy? Es porque así como estos dos discípulos, muchos de los que están, Dios mío, que les ha otorgado la responsabilidad de hablar la palabra de salvación, el evangelio, las buenas nuevas, todavía no han entendido el mensaje de la salvación, porque todavía siguen predicando la ley, todavía siguen predicando ese mensaje donde nada más te enseña el pecado, pero no te está enseñando cómo ser libre del pecado. Todavía estamos viendo muchos de los predicadores, muchos de los evangelistas, de los pastores, que son buenos para enseñarte el pecado, pero no tienen la capacidad de darte la solución para que tú puedas proceder a un arrepentimiento por medio de Jesús. Ahora le voy a decir por qué esto está sucediendo. Ahora, dice la palabra que Cristo vino predicando, y volviendo a la historia, cuando estaba sentado a la mesa comiendo con los pecadores, dice la Biblia que Cristo le dijo a aquellos fariseos y a aquellos escribas: ve y entender lo que significa esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Y Cristo, ahí, mi hermano, gloria sea el Señor, le está revelando algo muy poderoso. Alabanza al Cordero, a la gente que estaban alrededor. ¿Sabe por qué? Porque en esa mesa había gente que ni siquiera sabía que tenían esperanza. Había gente que ni siquiera sabía que ellos podían ser tomados en cuenta por el Dios de los cielos. Y así hoy en día hay muchas personas que todavía siguen allá afuera pensando que no hay esperanza. ¿Sabe por qué? Por la forma en cómo se está anunciando el evangelio, en la forma en cómo los predicadores están predicando la palabra del Señor. Todavía están predicando sin misericordia, todavía están predicando sin Cristo en su corazón. Mi alma adora a Jesús. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, por eso hoy en día cuesta ver que las almas vengan a los pies de Cristo, no porque la gente no quiere escuchar la verdad, sino porque la gente está predicando y revelando nada más el pecado, pero ellos no te dicen: pero todavía hay esperanza. No importa, te encontraste en adulterio, hay esperanza. Te encontraste en fornicación, hay esperanza. Te encontraste en la mentira, hay esperanza. Te encontraste en la drogadicción, en el alcoholismo, en el lesbianismo, en el homosexualismo, hay esperanza. Y ese es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje que Cristo vino predicando. No importa cuál sea tu situación, Cristo dijo: yo no he venido a romper, a quebrantar la ley, yo he venido a cumplirla. Y una vez que yo la cumpla, yo tengo la autoridad de limpiar los pecados a través de mi sacrificio. Dios mío, mi alma adora a Jesús en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. ¿De qué espíritu sois? Dice, aleluya, el tema del mensaje. ¿De qué espíritu soy? ¿Por qué de qué espíritu sois, hermano? Escucha bien. Cuando Cristo, gloria sea el Señor, va y manda a sus discípulos, dice la palabra del Señor. Escucha bien, amado, gloria sea el Señor. Que Dios bendiga a todos los que están conectando ahí. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno. Amén. Comparta la transmisión para la honra y gloria del Señor, que será de mucha bendición. Amén. Dios bendiga su vida grandemente. Aleluya. Vemos aquí, amado, de que cuando Cristo mandó a sus discípulos a preparar, gloria sea el Señor, un lugar, dice que lo mandó a hacer preparativo. Y dice la palabra del Señor, aleluya, en el verso 54, dice, en el verso 53 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, de que la voluntad de Dios era de que la gente en Samaria
Cristo, o sea, de que Cristo ya sabía que la gente en Samaria no lo iba a recibir. Él ya sabía que no iban a recibir el mensaje a través de su persona. Ellos ya sabían, Cristo ya sabía que la gente no iba a querer dejarlo detenerse por un momento allí, gloria sea el Señor, en la aldea de los samaritanos, gloria sea el Señor. Pero sus discípulos, ellos no entendieron esto. Y dice la Biblia, escucha bien, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo, oiga, sus discípulos, Jacobo y Juan, dice la palabra del Señor, escucha bien, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga bien, entonces volviéndose él, les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y por esto hoy estamos usando el tema de qué espíritu sois. ¿Por qué razón? Es porque hoy en día nosotros los que anunciamos la palabra de verdad, cuando vemos, hermano, por mucho esfuerzo, porque hoy en día sabemos de que los que predicamos la palabra del Señor, hay un precio que hay que pagar para anunciar este evangelio. Hay un precio que hay que pagar para predicar a Cristo y a este resucitado. Es más, el evangelio, aleluya, nos enseña en Filipenses capítulo 1, dice la Biblia, que no se nos es dado solamente creer en Jesucristo, sino padecer así como Él padeció. O sea, la Biblia nos relata claramente. Es más, Cristo le dijo a sus discípulos, aleluya, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengáis temor, ten paz, porque yo he vencido al mundo. O sea que la Biblia nos ha enseñado por todos los lados que por causa de Cristo, de una manera u otra, vamos a padecer. Y una de las cosas que vemos que no está dispuesto a padecer la mayoría de lo que anunciamos el evangelio es el desprecio. Gloria sea el Señor. Es que la gente no reciba el mensaje mientras nosotros predicamos. ¿Y qué es lo que sucede cuando vemos, cuando hay una multitud de personas, cuando vamos a las calles y vemos que la gente no nos está haciendo caso mientras predicamos la palabra? Cuando vamos a predicar en una iglesia y vemos que la gente no está poniendo atención, que la gente está distraído, automáticamente esto es lo que sucede. Voy a detenerme un poquito. Automáticamente lo que sucede, mi hermano, cuando vemos que la gente no está recibiendo el mensaje, ya nos empezamos a llenarnos de un celo. Empezamos a llenarnos de un enojo, de un celo que cambia el enfoque del mensaje. Y empezamos ya a darle duro a las personas. Empezamos ya a cortar la gente ya con intenciones diferentes. Ya el mensaje el enfoque ya no es el arrepentimiento, sino que el enfoque es a darle duro, es a señalarle el pecado nada más y decirle a la gente, oh pecadores, oh hipócritas, oh hijos del diablo, oh estos y los otros. Y esto fue la actitud que tomaron estos dos discípulos. Ellos le dijeron al Señor, ¿quiere que nosotros hagamos descender fuego del cielo y los consuma todo? O sea, que los mata todo porque no te están recibiendo. O sea, de que ellos le están diciendo a Jesús, mira, estos samaritanos impuros, esta gente perverso no te quieren recibir. Ahora quiere usted, Señor, que nosotros oramos para que descienda fuego y los consuma todo. Dios mío, y ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Cuando vemos, hermano, que la gente no quiere recibir el mensaje, estamos soltando palabras de juicio sin la dirección del Espíritu Santo. Estamos diciéndole viene juicio. Estamos diciendo, mandando a la gente, condenándolo sin la dirección de Dios. Y por esta razón hay mucha gente que piensan dos veces, aleluya, venir a los pies de Cristo. ¿Cómo van a venir la gente a los pies de Cristo si lo que le estamos predicando es que el fuego de Dios lo va a quemar y lo va a matar? Que lo que estamos predicando es de que se van a ir al infierno, lo estamos condenando. Y en vez de darle a la gente, mi hermano, una solución, en vez de señalar el pecado, juntamente con señalando el pecado, le estamos enseñando la forma en cómo escapar. Simplemente le estamos diciendo, mira, tú estás mal. Le estamos diciendo, estás en fornicación, estás mal. Pero no le estamos ayudando para salir de la fornicación. Estás en prostitución, anda mal. Estás en adulterio, anda mal. La Biblia lo enseña, tal es pecado. Pero la Biblia le enseña a nosotros. ¿Sabe qué dice el salmista? Un salmista dijo, lámpara a mi pie,
tu palabra y lumbrera mi camino. Pero nosotros no estamos alumbrando el camino hacia la salvación. Lo único que estamos haciendo, la mayoría de los que anunciamos la palabra, alumbrando nada más el pecado. No, mi hermano, hay que alumbrar el pecado y alumbrar también el camino que da la salida del pecado. El camino, aleluya, que es Cristo Jesús. Él es el enfoque de cada mensaje que debemos de predicar en la calle, en las iglesias, donde quiere que abrimos la boca para predicar a Cristo. Hay que predicar a Cristo y a este resucitado que da vida y rompe todas las cadenas. Cristo le dijo, después de que los discípulos le dijeron, Señor, quiere que oramos y hagamos descender el fuego y mata a todos estos samaritanos. El Señor le dijo, bueno, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque mira lo que le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Eso, Dios amado, mi alma adora a Jesús en esta hora, sino para salvarlas, le dijo el Señor. O sea, Cristo le está revelando, mi alma adora a Jesús. Yo no he venido para condenar. Es más, dice la Biblia en San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice más adelante, y el Hijo de Dios, él no vino para condenar. Bueno, Dios mío, lo vamos a leer. El verso 17 del capítulo 3 de San Juan, oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios mío, Cristo no vino a condenar al infierno. Cristo vino como Salvador. Por eso dice el apóstol Juan, si alguno ha pecado, abogado tiene. Cristo vino como abogado, él vino como mediador, alabanza al Cordero, él vino como una solución para escapar, él no vino para condenar, él no vino para enviar a la gente al infierno, él vino para alumbrar el camino, ay Dios mío, hacia la salvación. Santo, mi alma adora a Jesús. Amén, siervo Orlando. Dios te bendiga, siervo, allá en San Marcos o Cotepec, que Dios te bendiga. Oiga, mi hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, esto no significa que no se predica contra el pecado. Esto no significa que no se predica contra la maldad. No, se comienza predicando arrepentimiento. Y cuando se comienza predicando arrepentimiento, lo primero que pregunta, ¿arrepentimiento de qué? ¿Qué significa arrepentimiento? Se significa de pasarse o convertirse de un mal acto o de algo que estaba haciendo que realmente no era bueno. Y usted dice, bueno, me arrepiento de haber hecho tal cosa y ya no lo voy a hacer. Y en Cristo Jesús, el mensaje del arrepentimiento señala el pecado y dice a las personas, mira, estás caminando mal. El mensaje de Jesucristo, ella te dice, hay caminos que al hombre le parecen ser derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es lo que hace el evangelio de Jesucristo. Ella te enseña de que está mal, pero también te guía a cómo mejorar y perfeccionarse en él. Porque dice la palabra de Dios que el Dios que ha comenzado la obra en vosotros, él mismo lo perfeccionará. Dios no simplemente te va a dejar confundido y te va a dejar desechado, haciéndote sentir como que no hay esperanza para ti. Lo que Dios hace es que Dios amado, él te visita. Mayormente Dios visita a la persona en aquellos momentos cuando ellos menos piensan que Dios está viendo a ellos. Cuando están más hundidos en el pecado. Cuando están más hundidos en la perdición. La mayoría de las personas, aún mi persona, yo puedo testificar, hermano, de que cuando Cristo me llamó, andaba drogado y andaba alcoholizado. Y así él me llamó. Cuando yo menos pensaba que él iba a decir, ven a mí y yo limpiaré tus pecados. Ven a mí, como dice la palabra del Señor,
a todos aquellos que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en el capítulo 12, escucha bien, de San Juan, verso 47, dice de la siguiente manera. Voy a leerlo desde el 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dijo Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Dice el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, escucha bien lo que está diciendo aquí, y no las guarda, yo no le juzgo. Wow. Escucha bien. Voy a volver a repetir esto. Verso 47 del capítulo 12 de San Juan. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Santo Dios, mi alma adora a Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos muchas personas que oyendo la palabra de Dios y no la guarda? No lo juzgamos, no los condenamos. Le decimos a usted, el diablo te va a llevar, los demonios te va a llevar. Si no quiere escuchar la palabra de Dios, hay muchos que hasta se atreve a decir mientras predica, si no te gusta la palabra, lárgase de la casa de Dios. Corre a la gente de la iglesia, mi hermano. Dios mío, cuando fue la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario para aquella multitud de personas, aquella gente que están afuera, perdido en el pecado, Cristo dio su vida por ellos. Y aunque nosotros predicamos y ellos no nos escuchan, Cristo dijo, yo, aunque no me escuchen, aunque no guardan mi palabra que yo les enseño, yo no lo juzgo. Yo no lo juzgo. ¿Sabe por qué? Aquí va el verso 48. El que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, escucha bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dijo Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Santo. Amén. Edín Ariel, Dios te bendiga grandemente, la paz del Eterno sobre su vida. Ve y fíjese aquí por la revelación de la palabra de Dios, ¿cuándo será el tiempo de juzgar? ¿Cuándo será el tiempo de que el hombre que fue encontrado en pecado será condenado? Hasta el día postrero, cuando Cristo vuelve en su segunda venida, juntamente con la iglesia que fue arrebatada, para juzgar al mundo por sus pecados y todos los que practicaron y amaron el pecado del mundo. En ese entonces, mientras tanto, predicamos el evangelio sin juzgar a los que no nos escuchan, sin cargarnos, porque hoy en día lo que sucede es que los profetas, es que los predicadores, los pastores, los evangelistas se están cargando cuando ve que la gente no recibe el mensaje. Se carga, se siente cargado y se siente mal. Y eso provoca en el hombre lo que provocó en estos discípulos. Quieren hacer llover fuego del cielo para matar a la gente, porque la gente no quiere escuchar. Misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora, ¿cómo les enseño? Con la palabra del Señor, que había propósito con la tierra de Samaria. ¿Por qué razón Jesucristo no permitió que lloviera fuego y consumiera a esta gente, aunque no le recibieron? ¿Sabe por qué, hermano? Es porque si la gente no quiere escuchar el mensaje por la boca de mi persona como evangelista, hay otro evangelista que sí lo van a escuchar. Aunque no le quieren escuchar por la boca de un pastor, hay otro pastor que sí van a escuchar. Y debemos de entender. ¿Y cómo revelo esto con la palabra de Dios? Aquí, ellos no querían recibir a Jesús. Pero Cristo dijo claro, el que no recibe mi palabra y ni la guarda, yo no le juzgo. Serán juzgados en el día postrero. ¿Por qué razón?
Mira en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ahí sí tiene su Biblia abierto. En el capítulo 8 de los libros de los Hechos, verso 4, dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos, dice, por tema tiene predicación del evangelio en Samaria, en aquel lugar donde no recibieron a Jesús, en aquel lugar donde los discípulos fueron a hacer preparativos, mas no lo recibieron y querían que lloviese fuego y que mataran a todos. Escucha lo que sucedió en ese lugar después de que Jesús ascendió al cielo y dejó encargado ya el mensaje con sus discípulos. Escucha bien lo que sucedió. Esto ya no es Cristo en persona predicando, sino Cristo a través de otra persona predicando. Escucha bien. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estaban en Samaria. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Oiga bien. Estaba predicando a Cristo. El enfoque del mensaje es Jesucristo. Enseñamos a la gente y, Dios mío, estamos enseñando a la gente de todo tipo de cosas, menos honrar y agradar a Cristo. Menos cómo crecer a la imagen y la estatura del varón perfecto. Y por esto muchas veces es tan difícil que la gente venga a los pies del Señor. Porque el enfoque de muchos de los mensajes simplemente es en juicio, simplemente en condenación, simplemente es en juzgar, simplemente, y esto lo están haciendo, mi hermano. Y la mayoría de las personas, los que están haciendo esto, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. No están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque mira lo que hizo un hombre guiado por el Espíritu Santo predicando el evangelio. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente. Escucha bien, cuando Cristo quería andar ahí no los querían escuchar, pero a Felipe sí lo están escuchando. Por esto yo le digo, mi hermano, cuando la gente no quieren escuchar el evangelio por tu boca o por la mía, no debemos de juzgar ni condenar a la gente porque no nos quieren escuchar. Porque si no me escuchan a mí, van a escuchar a otro. Dios mío, escucha bien. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oh my God. ¿Ve por qué ahora Cristo no permitió que lloviera fuego sobre Samaria? Porque para Samaria venía un avivamiento. Pero no por medio de él mismo, sino por medio de otra vasija. Y por eso muchas veces debemos de comprender, hermano, que Dios tiene tiempos y momentos establecidos para cada uno de sus mensajeros. Dios tiene temporadas. Dios tiene el tiempo ya arreglado en los mensajes con los hombres de Dios. Si andamos en el Espíritu, el mensaje correcto lo vamos a dar en el tiempo correcto. Por eso cuando el pueblo necesita escuchar un mensaje de restauración y el predicador o quien sea que viene con la palabra, que no está conectado con el Espíritu de Dios, viene con un mensaje de juicio, el pueblo queda confundido. El pueblo más bien, en vez de animarse, en vez de haber gozo, el pueblo más bien se desanima y la gente empiezan a irse. ¿Por qué? Porque la gente lo que está necesitando es escuchar de que hay esperanza. Hay mucha gente que han fallado, que han pecado, siendo cristianos, han pecado contra Dios, han caído en pecado y ellos necesitan escuchar de que aunque han caído en pecado, abogado tiene. Pero cuando se da cuenta la mayoría de los mensajeros, el
mensaje que traemos es de que te vas al infierno, es de que eres esto, que él es el otro, y no estamos siendo guiados por Dios. Este tiempo no es para estar condenando a la gente. Este tiempo es para tratar, hermano, trayendo a los pies de Cristo a más gente que podemos hacer. Esto es el tiempo donde más deberemos de predicar arrepentimiento, salvación, esperanza, vida eterna, el juicio, mi hermano. Cristo se encargará de él, y solamente esta palabra se da guiado por el Espíritu Santo. Pero lamentablemente la mayoría de las personas que predican juicio lo hacen sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso muchas iglesias están vacías, no porque la gente no gusta la verdad, es porque la gente que tiene la verdad no lo saben manejar. No saben cómo predicar la palabra, porque esta Biblia dice la palabra de Dios, que la Biblia es una espada. Ella es más cortante que toda espada de doble filo. Esto es una armadura. Esto es una armadura, una arma muy, muy peligrosa. Si no la sabemos usar, en vez de dar vida, podemos matar a la gente. Si la verdad como espada no se sabe usar, podemos terminar matando a las personas en vez de darle vida. Hay que saberlo usar. Hay que pedirle sabiduría, discernimiento. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guía en los sermones, que nos guía en esos cultos. Cuando sentimos opresión, cuando sentimos el culto cargado, cuando sentimos a la gente con la mente bloqueada, en vez de, aleluya, atacarlo y condenarlo, a pedirle al Espíritu Santo que limpie la atmósfera, que abra el corazón del pueblo. Pedirle al Espíritu Santo que habla al corazón de la gente que se encuentran y se hallan en pecado. Vemos, hermano, cómo la Biblia lo relata y lo enseña. Ahora yo hago la pregunta que es el tema del mensaje. ¿De qué espíritu sois? Cuando la gente no recibe el mensaje, ¿condena? ¿Juzga? ¿O simplemente predica y hace lo que hizo Ezequiel, como Dios le ordenó? Hijo de hombre, yo te envío a un pueblo de dura frente, de duro cerviz. Ellos no te van a querer oír, pero esto yo te digo, habla toda la palabra que yo pongo en tu boca. Si te quieren oír, que te oigan. Si no, que no te oigan. Simplemente cumpla con lo que yo te digo. Predica y ya. No añade a lo que yo te doy, ni tampoco lo quita, sino que predica la palabra tal como yo te la mando. Y eso es lo que necesitamos, amado. Pedirle dirección a Dios para anunciar el evangelio de salvación y de vida eterna. Necesitamos pedir un espíritu apacible, un espíritu de mansedumbre para corregir, para redarguir, para instruir con la palabra. Pero el hombre necesita mansedumbre. Por eso el proverbista dijo algo tan poderoso y importante. Dijo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque Dios quiere misericordia. Dios pide misericordia. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios busca. Misericordia. Y eso es lo que Dios está ofreciendo. Misericordia. Dice su palabra en Santiago. El apóstol dijo algo tan poderoso. Dijo que la misericordia prevalece sobre el juicio. Pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Por eso dice la Biblia en San Mateo capítulo 5 verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y por eso muchas veces la palabra se nos agarra y nos da duro, mi hermano. ¿Por qué? Porque así la usamos contra la gente. No hablamos la palabra sin misericordia. Hablamos la palabra sin la dirección del Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús veía mientras predicaba la multitud de las personas atrapados en incredulidad, lloraba por ellos. Lloraba por ellos. Pero ahora, cuando los predicadores ven a la gente incrédula, hermanos, los mandan al infierno de inmediato. Los manda a la perdición de inmediato, porque ven que no quieren recibir el mensaje. Pero este mensaje es de Jesucristo.
quieran oír o no quieran, dice la Biblia, Cristo dijo, yo no juzgo a los que oyen mis palabras y no las guardan, sino que hay uno que lo juzgará y es mi palabra, que ella lo juzgará en el día postrero, en el tiempo más adelante, en el día donde vamos a dar cuenta delante del gran trono blanco. Dice la palabra del Señor que en aquel día la palabra juzgará a cada quien. Ahí todo mundo estará dando cuenta delante de Dios por conforme a su obra aquí en esta tierra. Si no se arrepintió mientras se le predicó el mensaje, pues la palabra misma que se predicaba le juzgarán aquel día. La palabra misma se encargará de eso. Si no se arrepintió en aquel día, dice la Biblia, que todos darán cuenta según su obra aquí en esta tierra. Si decidió arrepentirse y aceptar a Jesús, puede ser que no por el primer mensaje, puede ser que no por el segundo mensaje, puede ser que no por el tercer. Hay muchas personas que están como el ladrón en la cruz. Por esto no podemos condenar, porque hay gente que están como el ladrón en la cruz, que en su último aliento es el momento que Dios lo va a salvar. Hay gente, mi hermano, gloria sea el Señor, que están como la mujer de flujo de sangre, que están gastando toda su vida tratando de vivir alegremente, con gozo, con paz en el mundo. Están tratando de todo y no lo van a encontrar. Hasta que el día que se le aparece Jesús, de verdad, y ellos van a dar cuenta de que botaron todo y gastaron todo, sabiendo que hay un Cristo que podía solucionar su problema, que no era necesario padecer 12 largos años de una enfermedad, vamos a decir la enfermedad del pecado, como dice la Biblia en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Amado hermano y amado amigo, debemos de comprender de que el tiempo en que estamos viviendo, dice la Biblia que Cristo vino con su aventador en su mano para recoger lo suyo, para sacar lo que son de él. Él dijo algo muy importante, muy poderoso. Cristo dijo, nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Nosotros no debemos de enojarnos y querer declarar juicio sobre la gente porque le predicamos y no se arrepienta. Cristo dijo claro, el que no viene a mí es porque el Padre no lo ha enviado y punto. No se cargue, predicador, pastor, evangelista, no se cargue. Si la gente no viene por el mensaje, no se cargue. No predica con enojo y con ira, porque eso es lo que sucede, que empieza a predicar con enojo y con ira y empieza a desarmar al pueblo, a matar al pueblo, porque está enojado predicando, está airado y predicando. ¿Por qué? Porque ve que la gente no quiere recibir el mensaje. Eso no es el objetivo. El objetivo es predicar y que las almas se arrepientan. Cristo viene pronto y hay que buscar de su rostro mientras hay esperanza. Vuelvo y repito el tema de qué espíritu sois. Es tiempo de reprender ese espíritu de enojo y de ira, de juicio, y pedirle espíritu de mansedumbre y de sabiduría y de discernimiento para que las almas realmente oyen la voz del Dios de los cielos. Como dijo a Jeremías, si entre sacare lo precioso de lo vil, seréis como mi boca aquí en esta tierra. Amado amigo, amado hermano, hay esperanza. Cristo todavía perdona, rompe cadenas si alguno ha pecado. Abogado tiene. Dice la Biblia en primera de Juan,
dice en capítulo 1, verso 9, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que mientras hay vida, hay esperanza. No pierda el tiempo. Confiesa sus pecados. Si se encuentra en pecado, confiesa sus pecados. Pídele perdón a Dios y Dios te va a perdonar. El hombre puede decir lo que quiera. El hombre puede condenar. El hombre puede hablar así como hacían los judíos, así como lo hacían los fariseos, los escribas, los que supuestamente ya conocía toda la verdad. Puede decir la gente lo que quiera. Una vez que usted haga lo que Cristo te mande a hacer, wow, como dice el escritor del Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oh my God. Con confianza, porque dice Jesús: el que a mí se acerca, yo no lo echo afuera. Venga como venga. Si viene a Jesús, Él no lo echa afuera. Él lo perdona, lo limpia y te hace resplandecer con la luz del cielo. Y Satanás no quiere esto, que el Señor lo reprenda. Y por esto va a usar mucha gente para hacerle pensar que no hay esperanza. Pero yo digo en el nombre de Jesús, esperanza hay en aquel que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Todavía hay esperanza en Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Amado, Dios me lo bendiga. Nuestro hermano Orlando, nuestro hermano Andy Lenín Jiménez, Dios me lo bendiga. Guerrero de Jehová. Hermano Matías Cuba, Dios te bendiga, siervo, allá en La Ceiba. Dios te bendiga, siervo. La paz de Jesucristo sobre su vida, su familia. Amén, siervo Andy, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El eterno soberano sobre su vida siempre. Amén, Dios bendiga a Ariel Mejía. Dios te bendiga, Jordi. Dios te bendiga, aleluya. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir todo, pero sin pecado. Y por eso hoy Cristo todavía salva. Amado hermano, amigo, Dios te bendiga. Jesucristo te ama. Búscalo. Han cortado para salvar, ni sus oídos se han agravado para oír. Amén. Busca de Dios, porque Cristo viene. Dios me lo bendiga grandemente.